¿no? Que si bien nuestra competencia es el manejo, ¿no?, del automóvil para trasladarnos de un lugar a otro, lógicamente, si se llega, ¿no?, a pinchar lo que es la llanta, neumático, ¿no?, todo eso, si yo no tengo y no soy competente en este caso en cambiar esa llanta, pues ya no me voy a poder desplazar de un lugar a otro. Entonces, cierta manera, forma sí o sí lo que es la parte de una competencia, ¿no? Pero en realidad es un caso adicional, ¿no? De que podríamos. No nos quita la habilidad de manejar lo que es el automóvil. Ahora, conocer directamente lo que es el tablero, ¿no?, de instrumentos ahí adelante. Conocer qué significa, por ejemplo, cómo reconocer la temperatura, cómo reconocer el nivel de combustible. Lógicamente, las RPM es muy importante. ¿Qué me quiere decir si se enciende el foco testigo de la batería, ¿no? Esas cosas, lógicamente, también vienen a formar lo que es un elemento de competencia. Porque si yo no reconozco, no sé para qué sirve, lógicamente, si bien sé manejar, puede ser que me quede sin gasolina, puede ser que el motor esté sobrecalentando, lógicamente, y produzca, ¿no?, lo que es un daño en el mismo hasta que se llegue a agarrotar. Bueno, entonces, tomando en cuenta estos elementos de competencia, vamos a verificar cómo se escriben los elementos de competencia. Entonces, ya en la construcción de los elementos de competencia, no ingresa la finalidad. ¿Por qué? Porque ya eso no, estamos describiendo en realidad en la competencia. Entonces, en los elementos de competencia solo va a ingresar el verbo de desempeño, el objeto y la condición de referencia. ¿Ya? Entonces, a través de esto hemos podido verificar, por ejemplo, en los elementos de competencia, reconoce básicamente el objeto, las señales de tránsito y, como habíamos hablado, la condición de referencia va a ser cumpliendo las indicaciones que designa cada una de ellas, ¿no? Es un elemento básicamente de competencia, ¿no? Entonces, uno que maneja el automóvil reconoce las señales de tránsito cumpliendo las indicaciones que designa cada una de ellas. Ahora, otro elemento de competencia que hemos visto, por ejemplo, cambia, ¿no? ¿Qué cambia? La caja, el objeto. ¿Y cuál sería su condición de referencia? Considerando el tipo, por ejemplo, de tráfico, estado del camino, velocidad permitida de acuerdo al lugar en el que circula y los requerimientos del motor, ¿no? Entonces, nosotros normalmente, como referencia, tenemos, ¿no?, ese detalle. Ahora, otro elemento de competencia que habíamos visto, ¿no? Los pedales, ¿no? Accionan, pero cada uno de los pedales, el objeto, ¿no? Pero, ¿cuál es la condición de referencia? Considerando su función en cada requerimiento del conductor, ¿no? Entonces, lógicamente, vamos adecuando a cada elemento de competencia que nosotros tenemos en el manejo del automóvil para así sacar los elementos justamente de esa competencia. Hemos hablado también de tablero, ¿no? Interpreta, por ejemplo, los indicadores del vehículo, ¿no? Y la condición de referencia considerando la finalidad de cada uno de ellos en el funcionamiento del mismo, ¿no? En el funcionamiento del auto. Y para terminar,
hemos visto ahí una competencia mal hecha, que era el de estacionar, ¿no? Entonces, sí va a ser, pero ¿cómo tiene que hacer justamente esa competencia? Estaciona el vehículo cumpliendo las normas de vialidad respecto a la distancia y lugares permitidos. Entonces, lógicamente, a través de la competencia que es manejo del automóvil, ¿no? Para transportarnos de un lugar a otro, respetando, que habíamos dicho justamente, la parte de normas de tránsito, ¿no? Hemos sacado del automóvil, del manejo, sus elementos de competencia. Con eso, lógicamente, la tarea sería la siguiente. Ustedes, hay algún, como el profe Franz, por ejemplo, ¿qué materia, profe Franz, usted ha escogido para realizar su asignatura? O bueno, ¿qué asignatura ha escogido usted para hacer su Transmisión. competencia? Transmisión. Sí. Muy bien, profe. En la parte de transmisión, usted ya ha elaborado su competencia. Seguramente va a hacer, como me dijo, algunas modificaciones. ¿Usted cuál Sí. piensa, si no estoy mal, está haciendo de cajas automáticas o de Sí. otras? Ya, profe. En cajas Ya automáticas, no me acuerdo. ya no me acuerdo. Ya. En cajas automáticas, profe, usted ha escogido esa materia. Ha escogido una competencia, ¿no? General de todo el tema. ¿Cómo cree que qué elementos de competencia puede sacar de esa materia, de ese tema? Bueno, uno de los primeros elementos de competencia tal vez sería poder detectar las fallas, diagnosticar fallas en la caja. ¿Ya? ¿Qué otro elemento? ¿Otro? ¿Sí? También las habilidades para poder desarmar y armar la caja. Muy bien, profe. Ahí tenemos un elemento igual de competencia. En realidad, enfocándonos en la caja, ¿no? Usted en su competencia seguramente ha puesto, ¿no? De que reconoce tal vez los diferentes componentes, ¿no? De la caja automática, ¿no? Y tal vez sus elementos de competencia, ¿no? Solo como consulta. ¿Cómo usted desglosa el trabajo de la caja automática? Justamente en qué es lo primero que indica a los estudiantes. Bueno, inicialmente que la caja automática funciona de manera similar como funciona una caja manual, con diferentes Ya, elementos de cambio, eso sí, ¿no? Pero la base, el principio sigue siendo el mismo. Y luego que los cambios en este caso ya no necesitan de la intervención del conductor, sino se realizan de manera automática, sin la intervención del conductor. ya, Entre las primeras pautas que se le da al alumno, ¿no? Eso. ya, ya, profe. La caja automática está conformado por tres sistemas importantes, ¿no? Normalmente, algunas veces, como desglose, solo es un ejemplo, ¿no? Tenemos la parte mecánica, tal vez la parte hidráulica, la parte eléctrica, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos forma parte justamente de la caja automática. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, si bien mi competencia es la caja automática, pero mis elementos de competencia es hacer que el estudiante reconozca, por ejemplo, la parte mecánica, la parte hidráulica, eléctrica, y ver básicamente cómo normalmente vamos a tomar en cuenta lo que es el trabajo justamente de esas competencias, ¿no? Algo para hacerlo más fácil, sencillo y directo, lo que yo he hecho por mi parte, y si hubiera alguna sugerencia ahí de Mirko o de Julio también, es que nosotros ya tenemos elementos de competencia
ya separados. Por ejemplo, tenemos ya en motores a gasolina, ¿no? En motores a gasolina, nuestro primer tema, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? En motores a gasolina, ¿no? Para no salirnos mucho, porque iniciamos con el automóvil, si bien iniciamos con el automóvil, está muy bien. Entonces, primero tocamos el motor a gasolina, ¿no? Entonces, motor a gasolina. Enseñamos la nomenclatura del motor. Entonces, eso ya sería una competencia, ¿no? Después de eso, de la nomenclatura, ¿qué hacemos? Otro tema, desarmado y armado del motor. Entonces ya tenemos otro elemento de competencia sobre lo que es la parte de nuestro, justamente, de nuestro trabajo. Otro, básicamente, otro tema que vamos abarcando, por ejemplo, hablan de los pistones, ¿no? Entonces, podemos hacer un elemento de competencia de cada uno de esos temas que ya lo hemos separado, inclusive ya lo tenemos, ¿no? En nuestro avance. Entonces, en este caso, lo que yo les pido, ya tienen ustedes su materia, ya saben cómo lo han dividido, básicamente, las clases que vamos a hacer en cada clase. Entonces, de esas clases o temas que ya lo hemos separado de lo que es el conjunto de su materia, de esos temas, entonces ustedes van a generar lo que es, básicamente, y eso vamos a quedar, primeramente, de manera inicial, 2 elementos de competencia, ¿ya? 2 elementos de competencia. Entonces, de su materia, hacen su elemento de competencia, ya lo van a tener, y 2 temas, básicamente, que escojan ustedes para su elemento de competencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lógicamente, daba el ejemplo, por ejemplo, motores de arranque, entonces, un tema de electricidad. Entonces, electricidad 1, elemento de competencia, en este caso, motor de arranque, ¿no? Entonces, reconocimiento, el funcionamiento del motor de arranque, y de eso lo que van a hacer es, ¿qué va a aprender el estudiante? ¿Qué va a saber? Entonces, el estudiante sabe sobre el desarmado y armado de motor de arranque, ¿no? Utilizando, ¿no?, los cuidados necesarios. Entonces, esa es la idea de trabajo que tenemos ahora. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o consulta? Profesor Orlando tiene la palabra. Buenas tardes, profes. En esta parte, profe Helmut, quisiera que me expliques un poquito más. Como tenemos 4 elementos acá, 2 temas voy a elegir, y de los 2 temas, un tema va a ir a 2 elementos y el otro tema a los otros 2 elementos, profe. Necesito que me puedas aclarar un poco más, por favor. Ok. Bueno, en este caso, lo ideal sería de que yo ya tengo mi asignatura. No sé si se puede observar, competencia para la asignatura. Entonces, escogí un tema. Lo ideal sería, ¿no?, trabajar con 4 elementos de competencia. O sea, valga ser el caso del compañero Orlando, ¿no? Su competencia para su asignatura que he escogido es, en este caso, la materia de práctica motores a gasolina 1. Entonces, él va a realizar, por eso depende mucho de los temas de avance que tenga, va a realizar, no sé, 4 prácticas. Una práctica que es el automóvil, otra práctica que es motores a gasolina, ¿no? Nomenclatura, otra parte que va a ser desarrollo armado, y la otra parte que es conocimiento, ¿no?, de los diferentes componentes del motor. Entonces, en cada uno de esos se tendría que hacer, lógicamente, un elemento de competencia.
pero como mínimo, ahorita estoy pidiendo 2. ¿Para qué? Para no recargarles mucho en base a lo que es la tarea. A pesar, bueno, algunos tienen, todos tenemos una habilidad, conocemos nuestras materias. Lógicamente, simplemente es un poquito el detalle tal vez de la formulación, ¿no?, del elemento de competencia. Entonces, como les decía, aquí viene el nombre del título de la unidad, qué es lo que se está haciendo, y luego el trabajo de indicar, formular, ¿no?, lo que es cómo qué va a hacer el estudiante, qué va a aprender, ¿no?, qué va a saber, qué va a conocer, en este caso, en cada uno de los elementos. Entonces, mínimo 2, puedes trabajar 4, sería lo ideal, ¿no? Y si hay 5, 5, ¿no? Muy bien, profe, entendí. Okay. Gracias. Profesor Julio, ¿quería acotar algo? Sí, quería saber si, por favor, me podrían, con el permiso del profesor Helmut, como para solamente apoyarlo, tal vez para un mejor entendimiento. Si podrían compartir mi pantalla, por favor, me darías la oportunidad de compartir mi pantalla, solamente unos segundos. Claro, profito. No hay problema. Listo. ¿Me permite? ¿Sí? Sí. El profe Carlitos está acá. Carlitos Ledesma. Ya. Estoy compartiendo. ¿Pueden ver mi pantalla? No está negro. Todavía. Están. Ya. Ya. Qué malo, qué malo. Ahora sí, Sí, se sí, ve. profito. Ya. Bien, para todos, esta es una forma de hacer unos elementos de competencia que le tomen un poquito más, como dice, se puede ver todo, ¿no? Hasta el puntito amarillo. Sí, profe, sí se ve. Bien. Dentro de una competencia que para asignatura, como decía el profesor Helmut, es sencillo, ¿no? Nosotros ya lo hemos hecho la competencia. Esa competencia es la habilidad general de una asignatura. Por ejemplo, como decía el profesor, asignatura va a ser transmisión, o por lo menos estamos hablando de transmisión y su asignatura de cajas automáticas, por ejemplo. Entonces, en la competencia de la asignatura, que son cajas automáticas, él ya ha preparado una competencia como esta. Vaya a hacer lo que el profesor está diciendo. Cuando el profesor Helmut se refiere a los elementos de competencia, quiere decir, ¿qué? Porque nosotros tenemos, a partir de las cajas automáticas, tenemos temas. Por ejemplo, yo en seguridad manejo, por ejemplo, seguridad en el área automotriz, también manejo lo que son máquinas de riesgo y procedimientos en situaciones de emergencia. Entonces, miren, si yo tengo los temas en mi cabecita, lo único que tengo que hacer es poner en mi elemento de competencia a qué me voy con esta unidad. O sea, de mi asignatura, los temitas que tengo, seguridad, máquinas de riesgo, así. Entonces, a partir de ese tema, hago mi elemento de competencia que me va a ayudar a ser competente en mi asignatura. Por ejemplo, si estoy hablando de seguridad en ambiente de trabajo, ¿cuál será mi elemento de competencia? Analiza los elementos de peligros en el ambiente de trabajo del área automotriz, tomando en cuenta la importancia de uso de señalizaciones de advertencia pertinentes. Por ejemplo, si estamos hablando de máquinas de riesgo, mi elemento de competencia será determina el manejo correcto de las máquinas de riesgo utilizadas en el área de trabajo específico, considerando las características y peligros propios de cada máquina. Entonces, a partir de una cosa grande, que es la competencia, yo voy a ir desgranando esa competencia en temas que me van a permitir apoyar hacia mi competencia mayor. Entonces, eso es, profesor
a quien profesor Helmut, gracias por la ayuda y por permitirme explicar un poquito. Si alguien tiene alguna pregunta. Está bien, Julito, gracias. ¿Puedo dejar de compartir? No está bien, profito. Están Sí, copiando. si gusta, no hay problema. ¿Alguna duda, consulta? Profesor Marcelo, tiene la palabra. Gracias. Disculpa, Helmut, justo se me ha cortado la parte final de tu explicación, pero creo que con este ejemplo que da Julito me he ubicado mejor. Allá donde dice competencia para la asignatura, simplemente ya no hay que poner el nombre de la asignatura, No. Ya. Ahora, esto del nombre o título de la unidad va a ser, entre comillas, bautizado de acuerdo al elemento de competencia, o es que nos basamos más bien en los títulos que ya tenemos nosotros. Justamente, profe, para nosotros ya tenemos esa parte elaborada, ¿no? Ya hemos elaborado lo que es la parte del cronograma de actividades. Entonces, se toma nomás del cronograma de actividades y con eso ya realizamos directamente nuestro elemento de competencia. Gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe Franz, ¿alza o no alza su micrófono? A ver. No, estoy viendo si está encendido o apagado. Ah, ya, profe. Profesor Ictol, tiene la palabra. ¿Cómo estás, profe Helmut? Muy buenas tardes a todos. Sí, una consulta con relación a los elementos que tiene la competencia. No he escuchado, he entrado un poco tarde a la reunión. ¿Qué ha pasado con la finalidad? Al principio se hablaba de 4, que era verbo, objeto, luego finalidad y el último más. ¿Qué ha pasado con la finalidad? En este caso solo está hablando de 3 elementos nomás. Sí, justamente en la competencia se redacta, ¿no?, lo que es el verbo, se redacta lo que es la parte del objeto, la finalidad y lo que es la parte de lo que decíamos, la condición de referencia. Pero ya como nosotros ya tenemos la parte de la finalidad en la competencia, entonces los elementos de competencia directamente se están desglosando en base a lo que es la finalidad del trabajo del mismo elemento, ¿no? Entonces solamente trabajamos con el verbo, desempeño, o sea, de desempeño, objeto y condición de referencia. Gracias. Helmut. Sí, Perdón, profe. no he levantado la mano, pero dicen que tratando de enseñar podemos aprender más. Tal vez para aclarar un poquito más lo de Ictol, yo entiendo lo siguiente. Una cosa es redactar la competencia de la materia, en este caso de la asignatura, y otra cosa diferente son los elementos de competencia, que es lo que han explicado de que es la desagregación, ¿no es cierto? El desmenuzar, digamos, ¿no? Entonces creo que habría que, si es que, corrígeme si es que estoy mal. Entonces una cosa es la competencia y el otro los elementos de competencia. Entonces, en concreto es lo que entiendo, que hay dos cosas, ¿no? Hay una la competencia y el otro los elementos de competencia. ¿Estoy bien? Sí, profe. Gracias. Sí, profito, justamente es el detalle, ¿no?, que se maneja. Tengo justamente el apoyo que les voy a mandar de lo que es lo que se redacta en realidad en los elementos de competencia,
donde ya para evitar, ¿no? de ser muy, tal vez, repetitivo, ¿no? En la parte también de la finalidad que se tiene, ¿no? Directamente se va a un objetivo donde es justamente solo el elemento de competencia. Entonces ya no es el aumento, por ejemplo, de la finalidad, sino eso solamente se maneja en la competencia. En realidad tal vez no veo como un estándar, ¿no? Sino que yo lo he visto y a lo que hablaba con la licenciada y entregaba mis trabajos, la afinidad de otra vez y otra vez. Entonces, simplemente al grano de cada elemento, me decía. Entonces, tal vez hay un poquito, la próxima clase les puedo aclarar mejor. Gracias. La vaca y sus terneritos después. La vaca, la competencia, los terneritos son los elementos. ¿De qué estamos? Profesor Julio, tiene Muy la bien, palabra. profito. Sí, gracias. Justamente, profesor Johnny, creo que entendí de una forma, de una analogía mejor. Sí, es cierto, ¿no? O sea, para respondiendo un poco y ayudando al profesor Helmut, cuando nosotros hacemos una competencia, con la pregunta del profesor Isdol, ¿dónde estaría la finalidad? Cuando hacemos una competencia de nuestra asignatura, estamos marcando sí o sí nuestra finalidad, porque eso es lo que queremos de nuestros estudiantes, ¿no? Que sean capaces de algo. Entonces, cuando vamos a redactar qué caminos voy a tomar para que eso sea posible, se evita de poner la finalidad, porque sabemos hacia dónde va. O sea, si estamos hablando de reconocer las piezas de una caja automática, o sea, primero las digamos, tres elementos esenciales como la parte mecánica, la parte hidráulica y la parte electrónica, y después ir definiendo cada una, sabemos que a la finalidad de todo ese proceso que estamos haciendo ya en cada uno de esos elementos es llegar a que la caja funcione correctamente. Entonces, la finalidad sería redundante en el caso de que se hablen de los elementos, porque cada tema va a ir, o cada unidad va a ir a demostrar el proceso competente de toda nuestra asignatura. Entonces, por eso es que se manejan así los elementos. Como dice el profesor Johnny, uno es la vaca y de los demás son los terneritos. Entonces, eso es. Muchas gracias, profesor Julio, por la aclaración. Profesor Omar, tiene la palabra. Sí, de repente, un tanto ya repitiendo lo mismo, ¿no? Consideramos que la competencia, lo que indicó Julio hace rato, y al menos le entendí esto, ¿no? Que la competencia vendría a ser la finalidad de un algo. En este caso nos referiríamos, por ejemplo, a la finalidad del motor. Y los elementos vendrían a ser, por ejemplo, el mecanismo de distribución, el tren alternativo del motor, el sistema de lubricación, el sistema de refrigeración en sus respectivas funciones. ¿Estamos bien? Va por ahí, profe. Está muy cerca. Profesor Julio, su tema va a empezar a... Sí, profesor Helmut, no hay ningún problema. Yo también lo puedo adjuntar ahorita mismo, que es sencillo y fácil. Agarrarles un poquitito, tal vez hasta un poquito cansados. Profesor Julio, nos quisiera... Perdón que le interrumpa, nos quedan 8 minutos de reunión. No sé si quiere continuar o creamos otra sala de reunión. En esos 8 minutos voy a dar esa introducción para que podamos hacerlo rapidito, por favor, profesor Carlitos. Perfecto, puede continuar, profesor Julio. Bien, compañeros, que tengan todos buenas tardes otra vez. Perdón por andar siempre inmiscuyéndome en esto de las presentaciones, pero hoy
generando ya un poco más de trabajo sobre lo que, ya cambiando un poco la modalidad y en realidad el módulo. Pero no el objetivo, no es eso lo que estamos buscando, que es aprender, sino que en esta parte de las competencias, ya el profesor Helmut y todos los que han apoyado en las opiniones y todo, ya estamos, creo que ya estamos manejando mejor. El profesor Igdol ha demostrado que lo está comprendiendo muy bien y que hay que manejar esas cosas, ¿no? El profesor Johnny igual, el profesor Omar también, Marita, el profesor Marcelo también. Esta partecita yo quisiera, por favor, esto es un elemento muy importante para nosotros, es parte de la enseñanza en Moodle, es parte del manejo de la plataforma en Moodle, y quisiera que lo podamos trabajar juntos. Les decía, Carlitos, que quiero hacer esta introducción porque necesito que todos, por favor, tengan su computadora al lado o si pueden tener el manejo de la plataforma normal, la plataforma que usamos siempre. Entonces, en la que trabajamos todo el tiempo, ¿no? Que es la plataforma que tenemos nosotros en clase, que la estamos trabajando esta cuarentena, para que podamos ir aplicando de forma más sencilla, simple y práctica de este punto esencial. Alguien me decía, o yo escuchaba en realidad, vería, perdón, en los comentarios de los estudiantes y en algunas inquietudes que también todos nosotros escuchamos cuando estamos pasando las clases y nos mandan los mensajes a nuestros celulares, diciéndonos preocupados que quisieran trabajar de una forma más directa y todo eso, ¿no? Existe esa habilidad de trabajar mediante una conversación actual o en vivo como la que estamos haciendo ahorita, y algunos medios que nos permiten trabajar de forma escrita, pero también entender qué quiere decir cada uno. Estos son los chats o, en todo caso, un foro. El foro es como un papel que tú dejas en la mesa y todos pueden escribir acerca de lo que dice el papel al inicio. Digamos, si en el inicio dice, tengan todos buenos días, entonces todos los que entren... Perdón, está compartiendo la pantalla, no veo nada. No, estoy haciendo una introducción, apenas termine de hacer la introducción, Carlitos va a abrir otro Zoom y vamos a poder empezar con voy a compartir la pantalla. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, si yo dejo una hoja en la mesa y pongo un mensaje de buenos días o odio al que lea esto, como dicen en algunos mensajes en internet, van a haber reacciones y opiniones. Entonces, si yo pongo que Dios te bendiga, entonces tal vez el modultado por supuesto que me va a decir a ti también, que Dios te bendiga, y Clauder también, y Gerson alguna cosa que dirá, y el profesor Jimmy también, o sea, hay siempre una opinión, ¿no? El profesor Franz me puede decir, no molestes, negro de miércoles, algo así, entonces, siempre hay una opinión a partir de eso, ¿no? Entonces, el foro es esa forma de expresión que se va a quedar, no solamente de opinión, sino de preguntas, respuestas, todo eso. En el Moodle existe una actividad que se llama foro, que no lo hemos venido trabajando de muy buena forma porque no sé si han tenido esa dificultad de calificar en el módulo un foro. Si alguien me puede hablar, no hay ningún problema. Si alguien ha tenido alguna dificultad, me dice, o si alguien ha buscado la forma de calificar esa participación que tienen en el foro, me puede decir con toda libertad y vamos a ir tal vez retroalimentando en este momento, ¿no? Como les decía, hoy día yo quiero trabajar con todos para que podamos hacer y conocer cómo se hace un foro de la forma más efectiva posible. Si alguien ha tenido algún problema, me lo dice. Si alguien ha sido capaz de evaluar muy bien con un foro, también me lo dice. ¿Cómo está? Yo estuve a trabajar con el foro en la plataforma. Si bien existe varios pasos para crear el foro y también indica
con qué puntaje vas a trabajar. En este caso quise poner un puntaje, pero no pude calificar, ¿no? Y hay ciertos comentarios que vienen con un puntaje, pero es muy complicado, no puedes en realidad poder calificar a los estudiantes quienes estaban participando en el foro. Me parece muy bien, profesor. ¿Alguien más que haya tenido alguna dificultad trabajando? Profesor Tito. Profe, sí, yo estaba queriendo iniciar el foro. He tenido muchos problemas a la hora de controlar solamente sus respuestas, o sea, es solamente de solo una sola respuesta y no solamente, y no varias. Eso he tenido un problema. Me parece excelente. Profesor Omarito. ¿Ha tenido algún problema, profe? Bueno, creo que no está. Profesor Claudia, ¿ha tenido algún problema con el manejo de...? Había estado con micrófono cerrado. Hola. Solo he trabajado con WhatsApp. Perfecto. Profesor Claudia. ¿Sí? Buenas tardes a todos y un gusto escucharlo siempre en esta reunión que se estaba presentando, van planteando mis compañeros, ¿no? Y un gusto y felicitarlos, muy bien. En este caso, en la plataforma yo también ingresé, pero no he logrado manejarlo correctamente. La verdad, un poquito se me ha hecho